Bienvenidos a una nueva clase del taller de litigación de familia 1. Hoy día vamos a hablar acerca de el derecho de familia y sus principios. En cuanto a la definición de derecho de familia, René Ramos Paso, citando a Ferrara, nos dice que es el complejo de normas y preceptos que regula las relaciones personales y patrimoniales de los pertenecientes a la familia entre sí y respecto de terceros. En cuanto a sus características, nos dice que es de contenido ético, es una disciplina de estados y predomina el interés social por sobre el particular. Que tenga un alto contenido ético implica muchas veces que las obligaciones propias del derecho de familia carecen de la posibilidad de ser exigidas por la otra parte, siendo en definitiva su contenido ético-moral la única forma de exigencia del cumplimiento de esta. Ya lo decía un destacado jurista, de que no hay mayor protección que el amor de un padre por su hijo que cualquier otra norma que se pueda establecer en el Código Civil. En cuanto a que sea una disciplina de estados, nos estamos refiriendo a que es una disciplina de posición jurídica, vale decir, la mayor cantidad de derechos y deberes y obligaciones que se establecen en materia de derecho de familia derivan necesariamente de la posición jurídica que un individuo ocupa en la sociedad o denominado también el estado civil. Del estado que ocupa una persona derivarán inmediatamente los derechos y obligaciones que tiene para con otra que forma parte de su familia. Que diga relación con un predominio del interés social por sobre el particular implica en definitiva que cuando nosotros hablamos de familia, entendiendo esta como el núcleo fundamental de la sociedad, el Estado tiene una particular preocupación acerca de su regulación y de ello derivan en serie una serie de consecuencias. En cuanto a las consecuencias de lo que indicamos respecto a las características del derecho de familia, la primera de ellas es que las normas de familia son de derecho público. Esto quiere decir que son imperativas y obligatorias para las partes. Derivado de lo anterior, indicamos que la autonomía de la voluntad se encuentra restringida. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, los cónyuges pueden manifestar su voluntad de contraer matrimonio y pueden regular patrimonialmente sus relaciones escogiendo en alguno de los tres regímenes que se reconocen en nuestra legislación. Pero hecho esto, es el legislador quien regula en definitiva todas las relaciones de familia. Se asume la existencia de una simetría de poder y se otorgan las potestades respecto de un individuo en relación con otro miembro de la familia. Esto no quiere decir que el derecho actual de familia se caracterice por la desigualdad o por la asimetría de poder, ya que como vamos a ver más adelante, el derecho de familia actual, uno de los principios que lo regulan, dice relación con la igualdad entre los miembros de la familia. Sin perjuicio de lo anterior, el derecho de familia sí establece el ejercicio de ciertas potestades que no tienen no son consideradas ni derechos y no tienen una correlativa obligación al respecto, como la potestad que puede ejercer el padre respecto de los bienes que tiene el hijo menor de edad no emancipado. Es un derecho entre estados familiares y se constituye básicamente entre derechos y obligaciones. Esto quiere decir que deriva de la posición jurídica que ocupa un individuo en la sociedad y de esta posición derivan necesariamente derechos y obligaciones correlativas. Por ejemplo, en el caso del derecho de relación directa y regular, es el padre quien detenta es la obligación y es el hijo quien detenta el derecho en virtud de la posición jurídica que ocupan ambos. Los derechos de familia se entienden que son inalienables, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles, sin perjuicio de sus consecuencias patrimoniales. Los actos de familia no están sujetos a ningún tipo de modalidad y deben ser considerados siempre como puros y simples. Y por regla general, los actos de familia son solemnes, dado que traen consecuencias jurídicas erga omnes y la mayoría de ellos constituye nuevos estados civiles. En cuanto a los principios, debemos distinguir acá los principios antiguos del derecho de familia y los principios actuales del derecho de familia. Los principios antiguos del derecho de familia era el matrimonio religioso e indisoluble, se le encargaba por parte del Código Civil, antes de que existiera la ley de matrimonio civil, se establecía en definitiva que era la Iglesia, y en particular la Iglesia Católica, con su rito, quien iba a regular y establecer la forma de contraer matrimonio. Y por otro lado, este era indisoluble, era un matrimonio para toda la vida. La incapacidad relativa de la mujer casada se entendía en definitiva de que la mujer era incapaz relativa y que era el marido quien tenía la representación de la misma para todos los actos patrimoniales. En cuanto a la sociedad conyugal, se entendía que el marido era el jefe de la sociedad conyugal y procedía a administrar los bienes de éste, los bienes de la sociedad conyugal y por supuesto los bienes de su cónyuge. La patria potestad era de carácter exclusiva y absoluta, abarcaba
todos los ámbitos de la vida del niño y esta era encargada al padre y existía una preponderancia en la filiación matrimonial. Acá hay que hacer un alcance respecto de la misma. El Código Civil desde su origen estableció una diferencia entre los hijos matrimoniales y los no matrimoniales, a los cuales llamó naturales. La idea de el hijo natural básicamente se explica en que es todo aquello que está fuera de un contrato. Cuando una obligación no tiene su origen contractual, se habla de que es una obligación natural. En ese sentido, cuando nosotros hablábamos antiguamente de la distinción entre hijos naturales e hijos matrimoniales, esta correspondía en realidad a la distinción entre hijos contractuales, o aquellos que fueron contraídos durante el matrimonio o reconocidos durante este, y aquellos que se encontraban fuera del mismo. Y a su vez, el Código Civil establecía una serie de clasificaciones. Teníamos los hijos ilegítimos, los hijos naturales, los hijos de dañado ayuntamiento, siendo estos últimos una clasificación claramente que perjudicaba al niño que se encontraba en una de estas clasificaciones. Con el transcurso del tiempo esto fue cambiando. Por ejemplo, se eliminaron en cerca de la década del 40 los hijos de dañado ayuntamiento y quedaron solamente los hijos matrimoniales, los naturales y los ilegítimos. Ahora, con el transcurso del tiempo, como indiqué, fueron variando tanto el concepto de familia como las leyes, abriéndose la sociedad a la real situación que experimentaban las personas al interior de esta, a llegar al punto en que hoy día nosotros tenemos nuevos principios del derecho de familia. El primero de ellos es el principio de igualdad. Este principio reconoce de que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, no solamente en la sociedad, sino que también al interior del grupo familiar, sin perjuicio de que existan ciertas diferencias respecto de la posición jurídica que ocupa cada uno de ellos al interior de la familia. Deriva de esto la igualdad entre los cónyuges. Ya no se considera que existe un cónyuge subordinado al otro. También se reconoce el jus connubii, que es el derecho a contraer matrimonio. Vale decir, hoy día en nuestra sociedad toda persona tiene el derecho a contraer matrimonio mientras cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Junto con ello se estableció la idea de otra forma de regular la vida en pareja, que es el acuerdo de unión civil, y se abrió la posibilidad respecto del sistema patrimonial, ya no solamente a la sociedad conyugal, sino que a la sociedad conyugal, la participación en las gananciales y la separación total de bienes. Junto, cuando nosotros hablamos del jus connubii, estamos hablando también de la idea de que este matrimonio ya no es religioso, es un matrimonio netamente encargado al Estado, es un matrimonio civil y que además hoy día es disoluble a través del divorcio. Como tercer principio nos encontramos con la protección del cónyuge más débil, que la doctrina ha ampliado hoy en día y sobre todo con la entrada en vigencia de la ley de acuerdo de unión civil, a la protección de la parte en la pareja más débil, para no limitarlo exclusivamente al matrimonio. La idea de esto es que la legislación busca igualar a las partes al interior de la relación de pareja y por lo tanto le da una protección especial a aquel o aquella que es más débil económicamente al interior de la relación o que también puede ser más débil físicamente, dotándola de una protección legal diferente. Y finalmente nos encontramos con la protección del interés superior del niño, niña o adolescente. Esta protección del interés superior es bastante difusa y hay mucha discusión doctrinaria respecto de su correcto sentido y alcance. Sin perjuicio de lo anterior y siguiendo la idea de Chillero Brignol, quien es en opinión de la cátedra el profesor que más ha estudiado la idea del interés superior del niño, nosotros podemos decir que la protección del interés superior del niño, niña o adolescente implica el pleno respeto de todas sus garantías fundamentales. Ahora, cuando nosotros hablamos de garantías fundamentales, recurrimos también a la definición de Pablo Ruiz Tagle, que nos dice que es aquellos derechos que tienen una doble naturaleza, que son por una parte derechos constitucionales o reconocidos por la Constitución Política de la República de Chile y por otro lado también pertenecen al sistema internacional de derechos humanos. Cuando tienen esta doble característica pasan a llamarse derechos fundamentales y en definitiva, reiterando la idea, la protección del interés superior del niño implica garantizar en todos los ámbitos de su vida el pleno goce de estos derechos, ya sea tanto al interior de la familia como en la representación que debe tener frente a instancias administrativas o judiciales. Dentro de la protección del interés superior del niño también nos vamos a encontrar con el principio de autonomía relativa, que es la contraparte de la idea de la sujeción del niño frente al padre, y en principio de la autonomía relativa nosotros nos vamos a encontrar con que el niño se le va a reconocer se le va a reconocer en la medida en que vaya avanzando en su madurez de edad
un mayor grado de autonomía en la toma de sus decisiones, ya al punto de que la opinión del niño, que siempre debe ser considerada en un tribunal, va a tener mucho más peso en la medida en que éste más se acerque a la mayoría de edad.